En la cadena SER, La Ventana, con Marta del Vado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este jueves 15 de diciembre. Hoy tomamos café con Matías Valles, que está en Radio Mallorca. Matías, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Aquí en Madrid, Isaías Lafuente. Hola, Isaías. Hola, buenas tardes. Y nuestro bulólogo, Marc Amorós. Hola, Marc. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Queríamos comentar contigo las novedades que Twitter ha presentado esta semana para saber tu opinión y hacernos una idea de si consideras estos cambios buenos, malos, regulares o peores, ¿sabes? Llevo una semana movidita Twitter, que tampoco es novedad desde que Elon Musk ha entrado en la red social. Bueno, esta semana Twitter acaba de clausurar su Consejo de Confianza y Seguridad. Era un consejo que tenía la tarea de detener lo que serían los contenidos o los mensajes de odio y contenidos más dañinos. Bueno, pues Twitter dice que ahora está reconsiderando la mejor manera de comunicarse con sus usuarios y considera que este Consejo de Confianza y Seguridad pues ya no le es válido. Veremos en qué queda todo esto y si los haters vuelven a encontrar en Twitter una vía libre a sus contenidos, ¿no? Además ha lanzado dos novedades esta semana. Dices, una puede servir contra la desinformación y otra no. Sí, yo creo que una puede servir, otra tengo más dudas. La primera es que Twitter ha anunciado que a partir de ahora podremos interactuar con la información de los tweets para contextualizarla, matizarla, enriquecerla o desmontarla, más o menos al estilo de lo que es la Wikipedia, es decir, un proceso colaborativo de todos los usuarios para que ayuden a contextualizar las noticias y señalar las falsas o señalar aquellos datos que no, se basen en hechos o en datos. ¿Pero qué quiere decir que sea colaborativo? ¿Es que es abierto y que todo el mundo puede modificar un tuit? Bueno, en teoría sí, pero hay que inscribirse antes, registrarse en un programa que le llaman notas de comunidad o community notes en inglés. Bueno, una vez apuntados allí podremos escribir anotaciones en estos tweets, podremos añadir enlaces, podremos añadir contenido supuestamente de valor con este objetivo, digamos, de añadir de forma colaborativa pues notas útiles a los tweets que podrían ser engañosos. Veremos ahí todas las cuentas falsas y todos los usuarios falsos que corren por Twitter, que Elon Musk prometió que perseguiría con mucha vehemencia. ¿Cuál es su actitud aquí, ¿no? Pero bueno, será Twitter quien elija las notas que aparecen, pero a través del voto de la gente, con lo cual volvemos a ese proceso democratizador que Elon Musk intenta impulsar en Twitter bajo una apariencia de pseudodemocracia, claro. Pero aparte, más de que las redes insisten en que sigamos trabajando para ellos, ahora, o sea, vamos a corregir los errores de los tweets que aparezcan en las redes. Esto ya se puede hacer respondiendo al tweet, ¿no? Porque es que entonces se tergiversa el tweet inicial y lo que se hace es como diluir la responsabilidad. ¿Quién es entonces responsable del tweet inicial? Bueno, es que las redes sociales en general descargan en el usuario final la responsabilidad de la información que consumen en esa red social. Ellos huyen de ser encargados de velar porque la información que se difunde en esa red social sea verdadera o falsa, ¿no? Lo descargan todos en el usuario, entonces nos hacen trabajar y nos hacen tomar decisiones a partir de la información que consumimos. Bueno, el problema es que además de hacernos trabajar y de ahorrarle unos buenos sueldos a Elon Musk para aumentar su riqueza, claro, el problema es que una persona noble puede corregir una información negativa documentando la verdad, pero también el negacionista puede corregir una información verdadera añadiendo un enlace que aparentemente dice la verdad, pero que ahonda en la mentira, ¿no? Correcto, esta es la gran duda, ¿no? Porque al final descargar en el usuario ese debate lleva a la polarización que ya hemos visto que las redes sociales pues nos impulsan, ¿no? Y nos encierran en ella. ¿Y cuándo se supone que esto va a entrar en vigor?
Bueno, esto está a punto de entrar en vigor, esta semana ya se ha presentado y entrará en paralelo cuando empiece a entrar también la otra novedad, que es Twitter Blue, que es la nueva modalidad de Twitter de pago. Eso es, los $8 por mes, ¿no? Sí, $8 por mes. Si lo haces a través de la App Store son $11, porque los 3 que se queda Apple, pues Elon Musk los suma a lo que tiene que pagar el usuario para él quedarse los 8 en todos los casos. Bueno, ese Twitter Blue, ese Twitter de pago que promete Elon Musk, bueno, ahí las cuentas estarán verificadas. En el Twitter no de pago nadie va a verificar las cuentas. Una cosa buena es que se obligará a los usuarios a vincular las cuentas con un número de teléfono móvil. Eso permitirá demostrar o identificar quién hay detrás de cada cuenta. Y otras ventajas que promete ese Twitter Blue es que podrán editar los tweets, subir vídeos de altísima calidad y escribir mensajes de hasta 4.000 caracteres. O sea que volveremos a tener un Twitter que más que mensajes cortos va a ser esto novelas, ¿no? Bueno, con ese Twitter Blue de pago, la gran duda aquí es qué pasará con el Twitter no de pago, ¿no? Si Elon Musk lo que va a permitir es que ese Twitter gratuito se inunde de desinformación, de mensajes de odio, de haters, que deje de ser un sitio, un ecosistema saludable para informarse, ¿no? ¿Cuántas veces decimos aquí que la desinformación se combate teniendo una sociedad crítica, que tenga herramientas para verificar las fuentes, para poder cuestionar y contrastar la información? Pero claro, para eso tiene que haber una educación de calidad y profesores, además, que la enseñen. Hoy hemos invitado a La Ventana a una profesora que es una de las mejores profesoras del mundo. Es así literal. Miriam Galán le acaban de dar lo que se conoce como el Nobel de la Educación, los Global Teacher Awards. Miriam es profesora en la Escuela Infantil Los Madroños, que está en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Miriam, buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena por ese premiazo. Muchísimas gracias. Oye, eres profesora de educación infantil, logopeda, experta en pedagogías activas. ¿Esto de pedagogías activas es la clave para este reconocimiento? Bueno, no, realmente yo creo que han influido varios factores. O sea, ya no solo mi trayectoria laboral, sino luego también lo que hago fuera de mi trabajo, que con la plataforma Supereducalandia. Y bueno, todos los recursos que voy buscando. Cuéntanos en qué consiste esta plataforma. Pues Supereducalandia es una plataforma de educación y ocio dirigida a familias, a profes y bueno, y a peques también, porque luego en el canal de YouTube también tengo vídeos contando cuentos. Y es un poquito de todo, puedes encontrar un poquito de todo, desde recursos para familias y para profes hasta ocio infantil o incluso entrevistas a ilustradores de cuentos, bueno, un poquito de todo. Tú, Miriam, me parece que pusiste en marcha todo esto con motivo, o por lo menos se desarrolló con más intensidad, con motivo de la COVID, de la pandemia, de la enseñanza, sí, cuando lo hacíamos todo a distancia, ¿no? Y te quería decir, puesto que son recursos digitales, ¿cuál es tu posición respecto a la utilización de la tecnología en el aula, ¿no? Que hay esa polémica de si los alumnos, sobre todo de edades menores, reciben demasiada información digital o demasiada utilización de aparatos, si se deben suprimir enteramente. ¿Cuál es tu postura al respecto? Pues ni enteramente ni... O sea, al final es el futuro, entonces, pues bueno, lo que hay que hacer es consensuar, por así decirlo, entre el profesorado y el alumno, o entre el profesorado y las familias, y tener un límite, porque al final ni tanto ni tampoco. O sea, creo que tienen que llevar... o sea, las nuevas tecnologías es el futuro, es un manejo que tienen que llevar ellos a cabo, pero sin perder tampoco un poco lo que es el cuaderno y el lápiz, por así decirlo. O sea, tiene que haber un poco un límite. Miriam, ya que estamos en una época de escribir la carta a los Reyes Magos, como una de las mejores profesoras del mundo, venga, lánzate. ¿Qué es lo que pedirías para los futuros maestros y maestras? ¿Más sueldo, más medios, menos niños por aula? No sé, ¿qué pedirías? Uy, madre mía, pediría tantísimas cosas. Pues para empezar, que bajaran las ratios en las aulas, porque son espantosas en el primer ciclo, que es donde yo estoy trabajando. O sea, estoy trabajando en 0-3, o sea, sí, son muy pequeños, sí. O sea, necesitan al adulto para asearse, para comer, o sea, nos necesitan en todo. Yo tengo una aula con 14 niños de 1 año. Fíjate. Y estoy yo sola con un apoyo, o sea, una chica que nos apoya cada 4 aulas. O sea, eso es al final es una locura. Entonces sí que tenemos una labor asistencial, porque
porque hay una labor asistencial, está claro, pero sobre todo hay una labor educativa que en muchas ocasiones pues se ve un poco reducida o perdida precisamente por las ratios tan grandes que tenemos. En tu caso, ¿cuál sería, tú crees, la ratio conveniente de cuántos niños por aula? De esa edad. Pues lo suyo sería, porque en muchos centros se trabaja con pareja educativa, o sea, serían 2 profesoras por aula. Entonces, si ahora mismo son 14 niños y 2 profesoras por aula, pues se trabajaría bien. O sea, pero si fueran 10 niños y 2 profesoras por aula, ya sería una excelencia. O sea, se podría trabajar muchísimas cosas. Estos niños de 1 año están todavía, supongo, incubando una personalidad, pero hay este criterio, esta idea instalada de que los niños son cada vez más exigentes, cada vez más difíciles, cada vez más dueños de sí mismos. ¿Es correcto? ¿Tú lo has percibido en tu evolución o no? ¿O es simplemente Sí, se ha percibido. Sí, se percibe que pues al final pues hay un cambio también y también madurativo en ellos. O sea, hay un cambio en muchos estilos, con lo cual sí, pero el cambio es generalizado en muchos aspectos. He leído que has dicho en alguna entrevista que los niños deberían jugar más en vez de ocupar su tiempo libre haciendo deberes sin parar. Sí, es que al final yo entiendo que puedas tener un ejercicio, una actividad, que también hay muchas actividades lúdicas o sea, como deberes, por así decirlo, que te mandan para hacer en casa. Pero una cosa es hacer un ejercicio, una actividad lúdica, y otra cosa es que un niño salga a las 5 o a las 4 de la tarde del colegio y estén hasta las 8 o las 9 haciendo deberes o estudiando. Al final están perdiendo su infancia. Entonces, pues, y además el juego al final es un aprendizaje, con lo cual... ¿El juego está relacionado con esto de las pedagogías activas por la que te han premiado también? ¿Cómo? Danos un ejemplo, Miriam, para entenderlo Pues bien. hay muchos tipos de metodologías, desde Montessori, que creo que la conoce casi todo el mundo, Waldorf, Reggio Emilia, o sea, hay muchísimos tipos de metodologías. Yo no utilizo una en sí, o sea, me gusta coger un poquito de cada y llevarlas al aula. O sea, Emily Pickler. Entonces, ese tipo de metodologías están muy bien, no enteramente dichas, porque al final, pues aquí en España no se puede trabajar con una metodología meramente dicha, precisamente por lo que acabo de decir, las ratios, la falta de docentes, los salarios, todo ese tipo de situaciones, pues al final no puedes utilizar una metodología en sí. Entonces, pues yo por lo menos lo que hago es intentar coger un poquito de cada una, me llevo lo mejor, por así decirlo, y lo intento llevar al aula. Cada metodología pues es diferente, aunque todas en común sí que llevan el juego como aprendizaje. Miriam, desde tu experiencia y la experiencia de tus compañeros, tus compañeras, ¿hay suficiente conexión entre el colegio, la escuela y la familia o las familias, o hay familias que deciden subcontratar la educación y después en su casa no se ocupan de dar esa continuidad? Bueno, es que al final también depende de las circunstancias también de cada familia, porque al final hay todo tipo de familias, hay familias desestructuradas, hay familias que por trabajo les es imposible, entonces depende mucho de las familias. Yo tengo la gran suerte que hoy por hoy trabajo con familias estupendas y súper colaboradoras y no, hoy por hoy no, pero sí que pues hay muchísimos casos, entonces pues hay casos de familias que no pueden ocuparse y luego pues, familias pues que no quieren, ¿sabes? Pero la mayoría es circunstanciales, o sea, la mayoría es por circunstancias que no, en las que ellos no pueden. Miriam, el otro día hablábamos con Marc Amorós, que es nuestro experto en desinformación y en bulos, que Finlandia, por ejemplo, es un país que tiene programas desde primaria, ¿era? Sí, desde primaria. Sí. Para ayudar a los niños, pues eso, a identificar la desinformación de la información, o sea, las mentiras de lo que no lo son. Yo no sé si en España o en tu colegio, por ejemplo, tus niños igual son todavía muy pequeños, pero estamos hablando de etapas de primaria. Si tenéis algún tipo de herramienta o de programa que vaya en este sentido, o si lo veis necesario. Sí, sí lo veo necesario porque al final os estaba escuchando antes que estáis hablando de Twitter y al final las redes sociales es un poco una jungla. Entonces, pues te puedes encontrar de todo y al final detrás de muchos perfiles que algunos son verdaderos, otros son falsos, pero muchas veces, pues bueno,
desinforman más que informan, y muchas veces, sobre todo en la adolescencia, son dañinos. Con lo cual, pues sí lo vería necesario. Nosotros aquí, pues al final somos una escuela infantil y no trabajamos en ese aspecto. Pero sí que en colegios, yo sí que he escuchado que dan algún tipo de programación, pues algún tipo de programa que tienen ellos inscritos o que trabajan ellos, pero nosotros aquí en la escuela, como es una escuela infantil, pues no. ¿Qué le dirías como una de las mejores profesoras del mundo, qué le dirías a tus compañeros, por ejemplo, alguna recomendación, alguna clave para animar a los niños a que se motiven, a que se interesen, a ir a clase, a que tengan ganas de ir a la escuela? Pues realmente no les diría ninguna, porque estoy segura de que el profesor que es amante de su profesión y que ama la educación, al final lo van a hacer fantástico, porque estoy segura de que lo van a hacer fantástico, y conozco a muchísimos docentes que, amando su profesión, llegan a los niños y llegan a los adolescentes de tal manera que aman la educación y que no les importa ir al colegio, a la escuela y seguir formándose, con lo cual yo creo que al final no hay ninguna cosa que pueda decirles específica, porque todos los que amamos esta profesión, todos los docentes que les gusta ejercer como tal, pues al final llegan a todo el mundo. Pueden visitar tu plataforma Super Educalandia, ¿no? ¿El qué? Que pueden visitar tu plataforma Super Educalandia. Sí, claro, pueden visitar mi plataforma, aunque va más dirigido a lo que es la infancia, lo que es 0-6, pero bueno, también está dirigido a primaria. Y bueno, pueden visitarlo tanto familias como docentes y ver un poquito ahí los posts que voy subiendo, sobre todo el blog. Miriam. Y nada más. Miriam, cuando tengas ya un poquito más de edad, porque eres muy joven todavía, habrá por ahí hombres y mujeres diciendo: yo estudié con Miriam Galán, una de las mejores profesoras del mundo, ¿no? Sí. Bueno, quiero decir, estos profesores, profesoras que nos marcan, supongo que tú tendrás alguna con nombres y apellidos, ¿no? Sí. Por ejemplo... El señor Paco, yo a mí no se me va a olvidar. O sea, no me acuerdo de su apellido. De hecho, le sigo viendo, porque yo sigo viviendo donde nací, sigo viviendo en Getafe. Y pues cuando le conté que me había dedicado a magisterio, se puso feliz y realmente lo recuerdo siempre a él con mucha alegría, porque me hacía llegar la educación, de una manera divertida, y me gustaba muchísimo ir a clase, me gustaba ir al cole con el señor Paco, con lo cual, sí. Y con esto que has dicho, Miriam, de amante de su profesión, planteas un poco este conflicto de lo vocacional. Es decir, ¿la profesión de maestro, de profesor, exige este amor a la profesión? No. ¿O basta con ser un buen profesional? No te puedes enamorar de ella. Yo no quería ser maestra de infantil. Lo tuyo no es vocacional. No. La realidad es que yo quería estudiar publicidad, empecé estudiando artes y quería estudiar publicidad, no me dio la nota. Y una amiga mía, muy amiga, iba a estudiar infantil y me dijo: pues yo voy a hacer esto. Y dije: bueno, venga, vale. Y desde el primer momento me enamoré de la profesión. O sea, no tiene por qué ser, toda mi vida he querido ser maestra. No, hay gente que llega a esta profesión y se enamora. Y se sigue formando y sigue siendo parte de esto, con lo cual te puedes enamorar de esta profesión. Miriam, por último, la etapa de la educación infantil, no sé si tú tienes esta percepción, pero yo creo que está considerada como menos importante que a lo mejor en otras etapas del desarrollo, cuando hay un montón de estudios que dicen que el mayor desarrollo y aprendizaje de un niño, ¿no?, desde el punto de vista tanto social como educativo, es en ese intervalo. Pues exactamente lo has descrito perfecto, porque sí es real que en muchísimos estudios, o sea, cualquiera te va a decir que de 0 a 6 años se produce el mayor desarrollo, el mayor aprendizaje de los niños. Y está muy mal valorado al final. Pues bueno, somos en el primer ciclo, se piensan que estamos todo el día jugando, y en el segundo ciclo que están haciendo collares de macarrones. Pero realmente lleva muchísimo trabajo, tanto pues a nivel emocional como a nivel de aprendizaje. O sea, pero bueno, sí que es verdad que al final lo valoramos entre lo que es el nivel educativo siempre de infantil y primaria, y
y bueno, sí es verdad que se produce el mayor aprendizaje. Mira, entre 0 y 6 años, Miriam, el ser humano aprende, digamos, la personita de hoy aprende lo que el ser humano ha tardado en construir millones y millones de años. Sí. Aprende a levantarse, a erguirse, a manipular, a jugar, Exacto. a hablar, a comunicarse. Bueno, es que lo aprende todo en esa edad, ¿no? Pero ya no aprende a leer. Antes aprendía a leer y escribir a edades más tempranas, ¿no, Miriam? Bueno, no creas, ahora cada vez y la escritura cada vez se produce antes. Bueno, yo es que de todas maneras en los últimos años he visto un cambio, pues en lo que os he comentado antes, madurativo de excelencia, por así decirlo. O sea, cada vez empiezan los niños a andar antes, a hablar antes, a comunicarse de manera más clara. O sea, cada vez empiezan antes. Y la escritura, yo he llegado, o sea, de hecho, hace 2 años tenía un peque que sabía escribir. Y de hecho mi sobrino sabía escribir con 2 años, con lo cual cada vez el nivel madurativo está creciendo. Creo que has acomplejado a millones de padres ahora mismo. No hay que comparar, nunca se debe comparar, porque cada niño es un mundo y todo es de manera muy subjetiva, el aprendizaje es muy subjetivo, el lenguaje todo es muy subjetivo y cada niño tiene sus tiempos. Miriam, todos los días o cada día aquí Isaías elige una palabra, la palabra del día. Yo creo, Isaías, que la de hoy se la podemos dedicar a ella, ¿no? Yo creo que se la dedicamos a Miriam y es maestra. La palabra del día con Isaías Lafuente. Y la palabra es maestra porque a quienes nos han educado a lo largo de nuestra vida los hemos llamado de todo sin necesidad de que nos suspendieran o nos castigaran. Solamente es cuestión de modas. Primero fueron maestros y maestras. Si eran mujeres, las llamábamos señoritas, al margen de su estado civil o de su edad, cosa que nunca se nos ocurrió con un maestro hombre. Después fueron profesores. Más tarde llegaron los cariñosos diminutivos seño, profe. Hoy no es raro que un niño nos hable de su educador o educadora y apostaría sin riesgo a que no tardando mucho la RAE va a admitir la palabra teacher castellanizada. Pero si me das a elegir, Marta, yo me quedo con maestro, una palabra que nos llegó del magíster latino y que acabó nombrando también la carrera que acreditaba al educador, magisterio, o la excelencia en la forma de hacer algo dentro o fuera de las aulas. Así, cuando alguien nos deslumbra en su manera de hacer, diremos que lo suyo es magistral. Un puñado de profesiones tienen en su cúspide a un maestro, desde el maestro de cocina al maestro de obras. Bueno, hasta el verdugo con pericia en el arte de ejecutar recibió en su tiempo, el calificativo de maestro de altas obras, que es una obra cumbre del eufemismo. Bueno, en fin, ninguna de las denominaciones que hemos descrito resta un ápice al noble oficio de quien enseña a los demás. Pero lo más seguro es que en el catálogo de enseñantes que han pasado por nuestra historia, a quien nos dejó huella, a quien nos abrió el apetito de la curiosidad y el deseo de seguir aprendiendo, como el señor Paco hizo con Miriam, siempre lo recordaremos como un maestro, como una maestra. La maestra dio las letras a los pobres que aprendieron a sumar su soledad. Miriam Galán, una de las mejores profesoras del mundo. Muchísimas gracias por acercarte, no asomarte a la ventana. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Un abrazo, que vaya muy bien. Un placer. Igualmente. Un abrazo enorme, gracias. Adiós. Chao. La maestra dio la voz a los ausentes, las abejas marginadas del panal, los que nunca cuentan nada y siempre pierden, los que viven sin poder desentrañar. La Ventana, con Marta del Vado. La Ventana, con Marta del Vado. Y con Íñigo Sastre. Hola, Íñigo. Buenas tardes, Marta. La Fundación Microfinanzas BBVA lleva la digitalización hasta 3 millones de personas en América Latina. Con la aplicación ya voy con todas las herramientas en la mano. Es como tener el expediente, tenerlo ahí digitalmente, ¿no? Porque ya la información recoges en campo y todo se va en el aplicativo y ya el crédito está listo. Los asesores llegan hasta lugares remotos, contribuyendo a que emprendedores vulnerables salgan de la pobreza. Duermen los niños con los puños cerrados, aferrados al secreto de vivir
que solo ellos conocen. Guárdalo bien, ciérralos bien pequeño. Ahora todo es inocente, ahora todo es amor. Duermen los niños. Van a ser las 5 menos 20, las 4 menos 20 en Canarias. Estamos hoy tomando café con Matías Vallés, Marc Amorós y con Isaías Lafuente. Hemos conocido hoy la historia de Diama, una niña con una enfermedad genética grave en la sangre que le provocaba unos dolores intensísimos en los huesos, entre otros síntomas. Y solo se podía curar con un trasplante de médula. El problema es que sus padres son portadores de ese gen malo, por lo tanto no podrían ser ninguno de ellos los donantes, y además Diama no tenía hermanos. Entonces, ¿qué le plantearon los médicos? Pues le propusieron a la madre tener otro hijo mediante fecundación in vitro, modificado genéticamente para que fuera compatible con Diama y que no tuviera la enfermedad, y así se pudiera realizar el trasplante de médula. Y eso hicieron, y ahora Diama está así de bien. Antes me sentía muy mal, me dolía mucho la barriga y pues que también me dolían los huesos, pero ahora me siento mucho mejor. Ahora puedo ir al patio en el cole cuando pueda ir al cole. Podré ir al patio cuando hace frío y ir a educación física y poder correr allí. Ana Polo Ramos es directora de Medicina Reproductiva del Hospital Sant Pau, Fundación Puigverd. Ana, bona tarda. Hola, buena tarde. Eso hicisteis, ¿no? La hermana de Diama nació en 2019. Este año habéis podido completar ese trasplante de médula. ¿Y Diama cómo está? ¿Completamente ya libre de esta enfermedad, de esta anemia falciforme? Sí, la verdad es que yo la conocí a Diama cuando tenía 6 añitos, en 2016, y entonces cuando vino con sus padres a la consulta, pues era una niña muy tímida, pero que nada que ver con la niña que he visto hoy, de 11 años, contenta, hablando de que podía hacer una vida normal. Bueno, una diferencia abismal entre la niña que conocí y la niña que he visto hoy, que yo no la había vuelto a ver hasta hoy. Sabía de los progresos, sabía del trasplante, y ella explica, de hecho, hasta me ha dicho que en un futuro es muy buena estudiante y que le gustaría estudiar medicina. Yo creo que un poquito por todo este proceso que ha pasado y que ha vivido, y me ha hecho mucha ilusión que nos dijese esto. Hemos escuchado ya a Diama, a Ana, y lo que quería saber es que Sokna, que es el nombre de la hermana mayor, que tiene ahora 3 años... La hermana pequeñita, sí. Sí, la hermana, menor, exacto, la que se ha hecho el trasplante, y ahora mismo acabamos de hablar de que los niños están cada vez más avanzados. ¿Sabe Sokna lo que ha hecho por su hermana, o por lo menos lo intuye? Pues no mucho, y la verdad es que le hemos estado preguntando algunas cositas o así. Lo que sí que nos ha dicho es que quería mucho a su hermanita, y de hecho son 2 hermanitas que durante todo el rato que hemos estado juntos, que hemos pasado toda la mañana juntos, eran 2 hermanitas que tenían mucha complicidad, y que la mayor vigilaba a la pequeña, porque la pequeña con 3 añitos era tremenda, y yo creo que todavía es muy pequeñita para entender lo que ha hecho por su hermana, pero estoy segura que en el futuro, cuando lo sepa, estará muy contenta. La verdad es mi opinión. Pero Ana, explícanos en qué ha consistido todo el tratamiento, el procedimiento para que la hermana pudiera donar. Sí, la historia de esta familia fue una historia muy larga. Eran una pareja que eran originarios de Senegal, de raza negra, que habían venido a vivir a España, pero no a Cataluña. Durante unos años estuvieron viviendo fuera de la comunidad autónoma y se trasladaron a Cataluña en 2015. Allí el pediatra de zona, o la pediatra de zona donde ellos estaban, enviaron a la niña al Hospital de San Pablo para que la valorase la doctora Badell. Entonces, la pediatra, la doctora Badell, en cuanto los vio, pues vio que su hija estaba afecta de esta enfermedad que se llama drepanocitosis, y lo primero que les preguntó era si ellos en un futuro habían pensado en tener más hijos. La pareja le dijo que sí, pero que tenían mucho miedo de que les volviesen a hacer otro niño con una enfermedad como la de Diama. Esto les pasaba en un 25%, al ser una enfermedad hereditaria recesiva, esto hubiese podido pasar en un 25% tenían un 25% de posibilidades de que les volviera a pasar. Y es cuando, a partir de entonces, la doctora Badell les propuso que existía la posibilidad, pues, de hacer un tratamiento. Este tratamiento consistía en hacer un ciclo de fecundación in vitro, pero un poquito más especial. No era una simple fecundación in vitro, sino que después del tratamiento de fecundación in vitro íbamos a seleccionar el embrión, no
no a modificar genéticamente el embrión, sino a poder seleccionar un embrión que no tuviese el gen de la enfermedad y que además fuera compatible. Nosotros, todos los humanos, tenemos una cosa que se llama antígenos de histocompatibilidad, que se llaman los antígenos de HLA, y entonces 1 de cada 4 recién nacidos iba a ser compatible con la hermanita, y esto iba a dar lugar a que este hermanito o hermanita que iban a nacer pudiese ser o ayudar a su hermana enferma mediante, pues en una primera idea se tenía en que la sangre que salía del cordón umbilical pues fuese la que íbamos a utilizar para hacer el futuro trasplante de médula ósea de Diama, pero luego, como nos han explicado por la mañana, pues esta sangre no fue suficiente, no había suficiente celularidad y tuvimos que esperar a que Sorna tuviese 1 año y luego 1 año y medio, y se hicieron pues 2 punciones de médula ósea, y con la sangre de cordón umbilical y estas 2 punciones sí que hubo suficiente como para poder llevar a cabo el trasplante de médula ósea. El reto que tienen estos casos es que la posibilidad de obtener un hermanito no afecto de la enfermedad y compatible con su hermana, pues es solo de un 18%. Es decir, que nosotros haciendo el tratamiento de fecundación in vitro vamos a obtener unos embriones, pero solo 1 de cada 10 embriones, o como máximo 2, va a ser compatible con la hermanita que está malita. O sea, entonces, por entenderlo, Ana, lo que hicisteis fue de todos los embriones que se pudieron extraer de la madre, digamos, y buscamos al embrión que tenía estos 2 requisitos genéticos, que no tuviese la enfermedad, buscamos el gen de la drepanocitosis, hubieron embriones que estaban afectos y estos embriones fueron descartados, y luego fuimos a buscar el embrión que fuese HLA compatible. Esto en un primer intento no lo conseguimos. Hicimos un tratamiento de estimulación ovárica, una punción ovárica, se obtuvieron 9 embriones, se biopsiaron estos 9 embriones y no había ninguno de estos 9 embriones que tuviese no solo estas 2 características genéticas, sino que también luego tenemos que mirar los cromosomas de este embrión y para que fuera cromosómicamente normal. Y entonces estos 9 embriones biopsiados en un primer tratamiento no hubo ninguno que cumpliese estas 3 características. Entonces, la palabra genética tiene a la ética en su propio contenido, es genética. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones de este diagnóstico preimplantacional, ¿no?, que ustedes han efectuado? Es decir, ¿se puede hacer en todos los casos? ¿Se puede hacer para una selección de sexo? No, justamente no. En España siempre ha habido legislación que habla de las técnicas de reproducción asistida. La primera ley española que tuvimos fue una ley del 88 y posteriormente ahora la ley actual es una ley del 2006, y es en esta ley que por primera vez aparece un artículo que habla de diagnóstico genético preimplantacional. En la ley del 88 no podía aparecer porque no existía, ya que el primer caso de diagnóstico genético preimplantacional se hizo en 1990, pero en esta ley del 2006 no solo habla del diagnóstico genético preimplantacional, sino que además especifica en qué casos se puede hacer, qué centros lo puede hacer, y también especifica en el último punto de este artículo 12 de la ley que en caso de que se utilice el diagnóstico genético preimplantacional con finalidades terapéuticas para un tercero, en estos casos y de forma individual, es decir, cada vez que tenemos un caso de estos, tenemos que elaborar una serie de informes de cómo está la paciente, de cómo está la pareja, de cómo es el laboratorio y cuáles son los resultados del laboratorio, y con todos estos informes se envían a la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida para que evalúen y autoricen el caso y estos casos que tienen que ver con ayudar a un hermanito a través de un trasplante de médula ósea a curarse de una enfermedad. Y con ese porcentaje de éxito del que nos ha hablado, que no es un 100%, pero con ese porcentaje que, es extraordinario desde luego, ¿este tratamiento serviría para todas las enfermedades de origen genético? El hacer diagnóstico genético preimplantacional en estos momentos se puede hacer para cualquier enfermedad grave que tenga un diagnóstico genético. Es decir, no solo sirve de que la paciente tenga clínicamente la enfermedad, sino que se le haya hecho un estudio genético y se haya encontrado el gen productor de esta enfermedad. A partir de ahí, si es una enfermedad grave,
¿vale? Entonces, por ley sí que podríamos hacer, o los centros que estén capacitados y autorizados podrían hacer un diagnóstico genético preimplantacional. Esto sería para enfermedades hereditarias mayoritariamente monogénicas, que quiere decir que están provocadas por un único gen. Qué bien, qué bien. Ana Polo Ramos, directora de Medicina Reproductiva del Hospital Sant Pau y de la Fundación Puigverd, muchísimas gracias. De nada, a vosotros. Un abrazo. Adiós. I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all. Tenemos aquí a nuestro experto en bulos y en desinformación. Marc, ya hemos contado alguna vez negacionistas de tiroteos, por ejemplo, condenados por mentir. Negacionistas de otro tipo, ¿cómo se llamaba este señor? Bueno, hay un supuesto curandero, un agricultor en Cataluña que se llama Josep Pàmies, que es negacionista de las vacunas, negacionista de la quimioterapia como remedio contra el cáncer y vende supuestos remedios alternativos y ha sido ya condenado a varias multas cuantiosas, pero él sigue difundiendo su credo, ¿no? Su propaganda. Te traigo otro caso de otra negacionista que ha sido condenada hoy a prisión por negar el Holocausto. Vamos a Alemania. Carmen Viñas, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Esta señora de 94 años ha sido condenada a un año de prisión por esto, por negar el Holocausto. Efectivamente. Bueno, parece que va a entrar en la cárcel. La Fiscalía de Berlín, desde luego, ha ordenado su ingreso inmediato. Esta sentencia es la respuesta a un recurso presentado en abril por 2 cargos de incitación a la xenofobia y negación del Holocausto en un pub de la capital alemana. Esta mujer ha intentado librarse de la cárcel solicitando la incapacidad, pero bueno, un perito médico ha certificado que se encuentra en plenas condiciones para entrar en prisión y no sería la primera vez porque ella ya estuvo en prisión 2 años y medio, entre 2018 y 2020 en Bielefeld, por una condena similar y encima o además tiene un juicio pendiente en Hamburgo por similares delitos. ¿Qué es esto? No, me sorprende, Matías, me sorprende la desinformación, el poder que tiene, ¿no? Sí, porque lo habrá vivido con la edad que tiene, lógicamente, pues, y está documentadísimo. Es que ella es esposa de un destacado nazi, bueno, claro, de un nazi de nivel medio, pero yo aquí, por supuesto, se entiende la especial sensibilidad de Alemania, donde está tipificado penalmente cualquier tipo de elogio del Holocausto, del régimen nazi, exhibición de toda la parafernalia, cosa que no ocurría en España, famosos grupos musicales daban conciertos en los 80, ya que habéis empezado, Marta, con los 80 con Chrissy Hynde, con los Pretenders, pues se presentaban allí, no vamos a dar nombres, pues con las cruces gamadas y lo que hiciera falta. Pero yo voy a citar a Noam Chomsky, que yo creo que es el pensador más progresista que se nos puede ocurrir, que dice que un negador del Holocausto puede dar su opinión y tiene derecho, por supuesto, a ser rebatido, a ser aplastado por la impresionante, digamos, masa documental que confirma para qué se empleaban los campos de concentración, el exterminio y los 6 millones de judíos masacrados, más los homosexuales, más los gitanos, pero que no debería haber ninguna dificultad teórica para que una persona planteara, pues yo no me acabo de creer según qué cosas de lo que fue el Holocausto. Ya, lo que pasa es que esto, claro, empieza, por ejemplo, se me viene a la cabeza por el Holocausto con las noticias que hemos tenido en los últimos días de Kanye West, ¿no? Que nos parece un tipo estrambótico diciendo sandeces a priori, barbaridades y mentiras, y bueno, y lo criticamos y ya está. Lo que pasa es que, claro, cuando estás viendo que estos discursos derivan en hechos como los que hemos conocido en Alemania la semana pasada, donde detuvieron a decenas de personas de ultraderecha por planificar un golpe de Estado, ¿no? Ostras, es que esto tiene repercusiones sociales al final. Sí, por eso está clarísimo que es como una amenaza, ¿no? O sea, en la amenaza lo que se tiene que medir penalmente muchas veces es si el que realiza la amenaza puede llevar a cabo la amenaza. Recuerdo, Groucho Marx dijo, habría que asesinar a Richard Nixon. Y el propio jefe del gabinete de Richard Nixon, dijo, este señor es un payaso que no puede llevar a cabo su tal, por tanto, no le damos mayor importancia. Madonna dijo que que le entraban ganas de volar la Casa Blanca cuando entró Trump. También ocurrió exactamente igual, es decir, no fue a ninguna parte. Ahora, por supuesto, totalmente de acuerdo contigo, Marta, en cuanto existe la posibilidad, por ejemplo, en un tipo de atentado de cualquier tipo, en este caso, por supuesto, de neonazis o ultraderechistas alemanes, por supuesto que tiene que intervenir la Fiscalía. Esta señora, de hecho, Carmen, es un icono para los neonazis alemanes.
Sí, es un icono, es un modelo a seguir. Ella acude a reuniones y a manifestaciones de derecha ultrarradical, ha apoyado públicamente a los antiguos guardias de los campos de concentración nazis que se han ido juzgando en Alemania. Incluso en 2014, bueno, tuvo la osadía de presentar una denuncia contra el Consejo Central de los Judíos de Alemania. Ella ha escrito sobre el tema en algunas publicaciones extremistas, tiene un libro también donde defiende sus tesis y se presenta como una investigadora intelectual y como víctima de una gran mentira. ¿A cuánto está, o sea, cómo está tipificado el delito de negación del Holocausto? Sí, negar el Holocausto en Alemania está tipificado y conlleva penas de hasta 5 años de cárcel. ¿Y cuál es la evolución, Carmen, de la opinión pública alemana respecto a estos hechos? ¿Es igual de rígida, de rigurosa por lo que ocurrió? ¿Hay una evolución, ahora por ejemplo con partidos como la Alternativa para Alemania? ¿Cómo es la situación de la opinión pública? Bueno, te voy a dar mi opinión personal. Creo que se está perdiendo todo ese rechazo que ha habido durante décadas hacia los revisionistas, porque también se ha bajado un poco la guardia. Se ha pensado que eran, bueno, pues pequeños grupúsculos que no tenían nada que hacer, que no suponían una amenaza para la democracia. Yo, bueno, hace años, décadas viniendo aquí a Alemania y recuerdo que en las televisiones continuamente había documentales sobre la época nazi, a todas horas. Ahora eso ya no se ve. Y según encuestas que se van haciendo de forma periódica por diferentes asociaciones judías y contra la xenofobia y demás, se van dando cuenta que la gente más joven no percibe ese peligro del mismo modo que podían percibirlo la generación de sus padres, porque había conocido pues la gran mentira de sus abuelos, ¿no? Pero como algo mucho más cercano. Y ahora todo eso se está perdiendo. Al final es uno de los riesgos de la desinformación, ¿no? Que banalizan y normalizan un discurso que años anteriores pues no estaba tan normalizado o tan permitido, ¿no? En Filipinas hemos visto también un caso parecido, ¿no? Es decir, hay una campaña de desinformación activa desde hace más de 10 años que vanagloria la dictadura de Marcos anterior y ahora permite que su hijo pues vuelva al poder. Por no hablar de España, ¿no? Por no hablar de España. Por no hablar de España, claro. Pero no hay que llegar a tanto como vanagloriar, sencillamente es que es ignorar. O sea, el problema que hay es que así como la gente que vivió la posguerra, incluso en la época de la transición, siempre se habla de la Constitución del 78 diciendo que bueno, fue un pacto entre dos generaciones para no volverse a matar, todavía en el 78, pero ahora mismo seguramente ya nadie imagina una guerra civil porque lo considera como algo de la prehistoria. Y bueno, pues yo no digo que las historias se repitan, ¿no? Pero hay que tener un poquito de cuidado y por lo menos conocer lo que ha pasado antes de ayer, ¿no? Sobre todo cuando en Estados Unidos se habla en serio de una guerra civil. Claro. Y no quiero repasar la situación que estamos viviendo hoy en España entre el Congreso y el Tribunal Constitucional. Pero somos que, muy supuesto, diferentes. no es una guerra civil, pero en fin, es un problema muy peleagudo y lo decía Julián ayer con una palabra inédito, por lo menos, desde que, como tú hablabas, Isaías, desde la Constitución de 78. Yo creo que nunca hubiéramos imaginado que el Constitucional pudiera plantearse suprimir, impugnar, abolir, lo que queramos, como queramos llamarlo, un pleno del Congreso, una decisión de un pleno del Congreso. Es que eso de creer que no vamos a vivir estas cosas forma parte de una cierta aristocracia intelectual, ¿no? Como si de repente los serbios, los croatas, los ucranios, los rusos fueran muy distintos genéticamente a nosotros. Son exactamente igual y de repente una circunstancia de la historia o un mal bicho en la cúspide del poder, pues te puede llevar a lo que estamos viviendo ahora mismo en Europa. Sí, porque la desinformación al final puede reescribir la historia, ¿no? Y esto es una de las cosas y de las lecciones que aprendemos de la desinformación, ¿no? Una sociedad mal informada puede entender mal el pasado o puede darle una lectura distinta que puede, como dice Isaías, llevarnos a repetir la historia. Pero ahí está, Mar, en lo que es tu especialidad. Yo indirectamente creo que has hablado de relato. ¿Qué relato se está imponiendo en las redes? Hay un peso creciente de un relato, negacionista del Holocausto, profranquista, pro Marcos, etcétera. Bueno, es que tiene una presencia mucho mayor ahora ese relato del que tenía hace 30 años. Y está menos condenada, creo. Exacto, está menos condenada, menos perseguida y nos amparamos en la libertad de expresión, esa cosa de Elon Musk de soy un absolutista de la libertad de expresión para permitir ciertos discursos que anteriormente podrían estar censurados o prohibidos directamente por leyes, como en el caso de Alemania, en el caso del negacionismo del Holocausto, o pueden estar mal vistos en una sociedad, como en el caso de la Constitución y del guerra civilismo de no nos vamos a matar otra vez, pero que poco a poco se van permitiendo en nombre de esa libertad de expresión, que evidentemente tiene que estar, pero que van normalizando un discurso que poco a poco va calando en la sociedad. Yo creo que en el ranking del negacionismo está que no fue,
que no fue para tanto o que siendo para tanto también hubo cosas buenas, ¿no? Y yo creo que en esa fase tenemos a muchos dirigentes políticos hoy en día. Sí. ¿Tenemos hoy test de fake news, Marc? Sí, si queréis, sí. Venga, nos da tiempo. Y está Carmen Viñas, ¿no, Carmen? Sí, todavía está por aquí. Juegas con nosotros, venga. Que sean facilitas, Venga, va. Un cura borracho tiene un accidente de coche en Valencia y culpa al vino que bebió en la misa. Hombre, evidentemente. Verdadero. Esto seguro. Seguro. Verdad. Bueno, pues esto es verdad, ha sucedido en Valencia. Al cura lo han sancionado con una multa y le han retirado 4 puntos del carné. Venga, vamos con otro titular. Pablo Motos añade al hormiguero a Putrancas, una nueva hormiga mujer para callar las acusaciones de machismo. No, sí. Aconsejable, pero falso. No, yo creo que a mí me suena a Mundo Today. Me suena así, o a Mundo Today o a un bulo por ahí extendido, ¿no? Venga, la última. Bueno, es un bulo que corre por internet estas semanas. Venga, otra. Venga, descubren a una mujer en un aeropuerto. Esperad. Descubren a una mujer en el control de un aeropuerto con las cenizas de su marido escondidas dentro de un Satisfyer. Sí, yo digo que sí. No, yo digo que también, demasiado elaborado para ser falso. Bueno, la noticia es real. La mujer fue descubierta en el aeropuerto de Abu Dhabi. Dijo que quería viajar con su difunto marido a los lugares donde en vida no pudieron ir juntos. En la salud y en la enfermedad y en la muerte. Y en la intimidad. Claro. ¿Tienes alguna más? Que no os da tiempo a nada más, me dicen. Venga, un hombre corre una maratón entera fumando durante todos los kilómetros. 42.400 es la maratón. 42.400, fumando los 42, no lo sé. Yo digo que yo me voy a arriesgar, sí. Físicamente imposible, ¿no? Corre la maratón entera fumando. Ha sucedido, es real, ha sucedido en China. El hombre, voy a decir lo que tardó en correr la maratón. 3 horas y 28 minutos. No sé cuántos cigarrillos llega a fumar en 3 horas. Es que tenéis poca confianza en los hombres. Un hombre es capaz de todo esto. Bueno, yo no lo recomendaría. Carmen Viñas, Marc Amorós, un abrazo fuerte. Matías Vallés, muchísimas gracias. Buenas tardes. Un abrazo a todos. Besos.